Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles acerca del informe verdadero y el informe falso. Al final les explicaré la relación que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Pero este informe es acerca de la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, que está narrado en la Biblia. Israel fue un pueblo liberado por el Señor, liderado por Moisés, y vivieron varios acontecimientos milagrosos para su salida de Egipto. Durante el Éxodo fueron testigos de obras sobrenaturales de parte de Dios. En este trayecto hacia la tierra prometida, en este Éxodo, hubo una situación específica de la que yo quiero hablar hoy. Hubo un momento en el que el Señor le dice a Moisés que envíe a espías a ver la tierra prometida. Tenían que ser un jefe de cada tribu. Habían 12 tribus en el pueblo de Israel. Así que se enviaron 12 espías. La palabra que el Señor dijo a Moisés fue la siguiente. Dios le dijo a Moisés, envía algunos hombres a Canaán para que exploren el territorio que les voy a dar, que vaya un jefe de cada tribu. Después de que los espías estuvieran por 40 días explorando la tierra, dice la Biblia que ellos llegan al lugar donde está el pueblo, donde está Moisés el líder y Aarón el sacerdote. Y ellos emiten un informe. Vamos a ver el informe que ellos dan al pueblo. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. En ese momento el informe estaba siendo dado por uno de los espías que habían ido. Dice la Biblia que una vez que se terminó de dar el informe, uno de ellos, uno de los espías que se llamaba Caleb, hizo callar al pueblo. Aquí es muy interesante notar que no hizo callar a quien estaba dando el informe, sino que a quien hizo callar fue al pueblo. Esto significa que mientras estaba dando el informe, ya el pueblo estaba murmurando. Quizás estaban diciendo palabras de temor, estaban murmurando entre ellos el pánico. Y entonces Caleb, quien fue a visitar la tierra, hace callar al pueblo. Y dice unas frases tan sencillas pero llenas de fe. Les dice, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Eran unas palabras tan sencillas, pero daban una seguridad al pueblo. Sin embargo, los otros 10 espías dijeron lo siguiente, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Entonces, la gente, si nos ponemos en su lugar, tendría evidentemente mucho miedo, porque si estamos escuchando el reporte de espías que visitaron el lugar y la mayoría de ellos dicen que son muy fuertes, que no vamos a poder, ¿a quién evidentemente vas a inclinarte? Humanamente nos inclinaríamos al reporte negativo, nos inclinaríamos al reporte de que no íbamos a poder y no íbamos a escuchar al único loco que decía que sí que se podía hacer. Sin embargo, no solamente fue la actitud negativa que tuvieron los espías al transmitir el mensaje al pueblo, sino que además de esto, dice la Biblia, que los espías empezaron a enviar un rumor falso entre el pueblo, un rumor, un informe falso. Esto es lo que decía el informe falso. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Evidentemente que la tierra no tragaba a los hombres. Entonces, este rumor falso provocó en el pueblo, que ya estaba asustado con el informe verdadero, este rumor falso provocó muchísimo más temor, muchísimo más pánico. Dice la Biblia que esa misma noche el pueblo gritó y lloró. Yo me imagino
tantos miles de israelitas escuchando ese informe y todos llorando y todos asustados del miedo por lo que iban a tener que enfrentarse. Se supone que esa era la tierra donde tenían que ir y el desafío para conquistar iba a ser tremendo. Probablemente, por todo el informe que ellos recibían, era imposible conquistar esta tierra. Así que en ese momento, además de gritar y llorar, dice la Biblia que el pueblo empieza a murmurar. Y estas fueron las palabras literales que ellos emitieron. Ellos dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. En ese momento en el que el pueblo estaba diciendo: ojalá que no nos hubieran sacado de Egipto, el lugar donde ellos habían pedido tanto al Señor que los libere, decían: ojalá mejor muriéramos en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a este lugar? Mira, dice algo interesante: nuestras esposas y nuestros niños serán botín de guerra de aquel lugar. Dice la Biblia que en ese momento Moisés y Aarón se postran en tierra, probablemente como en una actitud de: perdona, Señor, la actitud de este pueblo. Y Josué y Caleb, que eran dos de los espías que visitaron este lugar, tuvieron estas siguientes palabras al pueblo, unas palabras de ánimo: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Sin embargo, y a pesar de estas palabras de aliento y de fe, el pueblo estaba tan atemorizado y tenían tanto pánico que hablaban de apedrearlos y matarlos. Entonces dice las Escrituras que la gloria del Señor cubrió la tienda y tuvo un diálogo con Moisés. Fue un diálogo muy interesante, pero yo me quiero enfocar en la parte final. Moisés pide perdón al Señor por el pueblo, pide que perdone al pueblo por estas murmuraciones, porque ellos estaban menospreciando el poder de Dios, lo que Dios había hecho con ellos durante todo ese proceso, durante todo el éxodo. Entonces el Señor le dice a Moisés: yo los perdono, pero la consecuencia va a ser que ellos no van a ver la tierra prometida. Ninguno de ellos que menospreciaron, ninguno que tenga más de 20 años y que fue sensato, va a poder ver la tierra prometida. Y además le dice algo: diles que yo voy a cumplir lo que ellos deseaban. Ellos, en el medio de la murmuración, en el pánico, desearon volver a Egipto, desearon incluso morir en el desierto. Así que lo que el Señor iba a conceder en ellos es que ellos iban a morir en el desierto efectivamente, y que aquello que ellos declararon contra sus hijos, que serían botín de guerra, los niños que ellos dijeron que seguramente iban a ser el botín de guerra, eran los únicos que iban a ver la tierra prometida junto con Josué y Caleb. Además, le dice: Caleb, por tener una actitud, miren, la Biblia dice específicamente esta palabra, dice: por tener una actitud diferente, yo le haré poseer la tierra que él fue a explorar, y su descendencia la heredará. No solamente Caleb iba a tener la bendición, sino que su actitud, que fue distinta a todos, que creyó a Dios, iba a gozar su descendencia de aquella bendición. Este es el momento en el que podemos pedir al Señor que nos ayude a tener la actitud correcta. No va a ser fácil tenerla todos los días ante los informes que recibimos diariamente. No es fácil estar siempre con una buena actitud o tener fe constante. Pero la clave está que aunque tengamos temor, aunque tengamos miedo, podamos declarar que mayor es el Señor que está con nosotros que el que está en el mundo.
que Él nos va a dar las mejores estrategias para salir adelante, que Él no nos va a dejar solos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. No dudemos de la mano poderosa que nos sacó de muchas situaciones difíciles en el pasado, que obró de forma milagrosa en muchísimos casos que hemos escuchado, si no es en primera persona. Vamos a confiar en su poder y vamos a tener una actitud diferente. Cuando nos falten fuerzas, vamos a ir a su presencia y le vamos a pedir que nos ayude, porque ahora necesitamos tener fe en Él para poder salir de esto victoriosos. El Señor está con nosotros y Él entiende los momentos de desesperación o de dolor que podamos sentir en momentos determinados. Pero no nos olvidemos de que Él es fuerte, de que Él es grande, que Él es todopoderoso y su favor está con nosotros. Vamos a confiar en Él. Muchas gracias por escucharme.